regreso a casa. Buenas noches y bienvenidos al Regreso a Casa. Mi nombre es Marcus Groday, su anfitrión para este programa. Este es nuestro episodio en particular del Regreso a Casa, en donde presentamos nuevamente a invitados que han estado anteriormente con nosotros para que nos hablen un poco más acerca de las preguntas que pudieran tener sobre su regreso en general a la iglesia. Nuestro invitado de esta noche es el Dr. Paul Thigpen. Él es no solamente un buen amigo y un buen invitado de este programa y de Profundizando en las Escrituras, sino que también es un gran participante en una serie de programas de EWTN. Él ya nos ha contado anteriormente su historia en el Regreso a Casa, la cual la pueden ver, si la quieren ver completamente, pueden encontrarla en ewtn.com. Ahí la pueden ubicar especialmente. Quiero recordarles a todos ustedes en este momento que la página web de EWTN ha sido actualizada y ahora luce maravillosamente mejor con más información. Es una fuente de información poderosa. Pueden ir a la sección de televisión y presionar la sección donde dice el Regreso a Casa y van a poder ver este programa en la internet, así como nuestro programa en vivo. Entonces es una gran labor la que han realizado con su nueva página web. Pero en primer lugar quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Dr. Paul Thigpen. Gracias, Marcus, encantado de estar aquí. Es un placer tener nuevamente por acá a usted y sé que nuestra audiencia está familiarizada con su historia, especialmente aquellos que han visto este programa desde el comienzo, pero cada vez que invito a una persona que haya estado anteriormente con nosotros, ¿puede contarnos un pequeño resumen de su regreso a la iglesia? Seguro, yo podría decir que he tenido una doble conversión en el sentido de que fui criado presbiteriano y a la edad de 12 años me convertí en ateo, por así decirlo. Yo tuve en mis manos cierta literatura de Paul Tilly, el filósofo escéptico francés, que me fue suministrada por uno de mis profesores, y creo que fue debido a un proceso de rebelión por el que pasaba yo contra mis padres, y no quería convertirme en un consumidor de alcohol y drogas porque no quería perder el control de mi cabeza, pero tomé otra decisión y me convertí en ateo a la edad de 12 años. Y durante los siguientes 6 años llevé a cabo todas las actividades que hace normalmente un adolescente. Pero durante ese tiempo yo tenía un gran hambre espiritual. Yo siempre, cuando era un pequeño, yo quería ser pastor. Yo inventaba pequeños sermones y se los predicaba a mi pequeño hermano cuando nos reuníamos en el sótano de la casa. Él no me prestaba mucha atención, pero de todas maneras me gustaba pensar que estaba en una iglesia. Pero en ese punto, debido a que había perdido mi fe, seguía teniendo todavía un gran anhelo espiritual. Quiero decir que cuando hablamos del hambre físico, si uno tiene hambre y si no puede conseguir un buen alimento, uno consume cualquier tipo de comida que pueda encontrar, aunque sea nociva. Y eso fue lo que hice yo. Empecé a involucrarme en los cultos. Yo creía que no había nada fuera de este mundo que no fuera material o energía. Me había vuelto materialista, hablando filosóficamente. Pero al mismo tiempo, en un proyecto sobre la ciencia que hice cuando tenía 13 años, comencé a estudiar los fenómenos psíquicos con la finalidad de encontrar una respuesta científica a todas las interrogantes que tenía yo en ese tiempo. Ese fue el tiempo en que me involucré en este tipo de estudio. Entonces, cuando comencé mis estudios universitarios, sucedieron una serie de cosas. Una de ellas fue que comencé a luchar contra algunos poderes demoníacos que pensaba que eran reales, pero que no podía expulsarlos. Los veía como cabras que querían comerse mi comida. Y eso desafiaba toda mi noción de que todo era materia y energía, o de que todos estos poderes que estaba estudiando era una simple imaginación de la mente humana. Pero también puse a toda la humanidad en un pedestal. Comencé a practicar algo que llamaba ilustración, pensando que si teníamos suficiente educación y suficiente tiempo, podríamos ser finalmente perfeccionables. Mis años de secundaria habían sido un laboratorio para todo eso. Nos encontramos en ese tiempo en un periodo allá en Savannah, Georgia, en donde había sido establecido la integración del sistema público de enseñanza en forma lenta, ya a regañadientes, en cierta manera. Y entonces, durante mis años de secundaria, los blancos y las personas de raza negra de diferentes lugares nos encontrábamos estudiando juntos en una forma forzada, y nosotros tratábamos de hacer un buen trabajo intentando estudiar en armonía, pero lamentablemente las cosas no funcionaban bien y todo este problema racial explotó. Yo veía las luchas raciales que se llevaban a cabo. Una vez tuve la oportunidad de ver una pelea entre grupos de blancos y negros que trataban de matarse unos a otros, y ese mismo día yo perdí mi fe en la humanidad. Yo recuerdo que pensaba específicamente que todo lo que había idealizado se había perdido y que todo tenía que ser destruido antes que me diera cuenta de que no podíamos salvarnos por nuestra propia cuenta y que necesitábamos un salvador. Irónicamente, uno de mis profesores de inglés en la secundaria puso en mis manos una obra escrita por C.S. Lewis, y particularmente Las cartas del diablo a su sobrino. La introducción de ese libro me ayudó a toda una nueva vida de la enseñanza cristiana acerca de los poderes demoníacos. Y cuando empecé a leerlo, comencé a darme cuenta que el Evangelio nos brindaba un relato de cosas que eran reales, y al analizarlo comencé a darme cuenta que no era un simple cuento de hadas, sino que todo se basaba en una realidad
y que todo lo que decía era algo que mi mente filosófica materialista no había podido entender. Durante mis años posteriores de estudios, por medio de ciertas cosas que experimenté a través de oraciones que Dios contestó en forma dramática, en realidad durante los problemas raciales o al comienzo de los mismos, llegué finalmente a la fe cristiana. Entré no precisamente a la iglesia presbiteriana, sino a la iglesia pentecostal carismática, a la iglesia evangélica. Finalmente me convertí en pastor en una iglesia evangélica, carismática, sin denominación, en donde fui ordenado. Pero regresé a la universidad para obtener un doctorado en teología histórica, y cuando comencé a leer la historia, como todos sabemos, profundizarse en la historia, citando al beato John Henry Cardenal Newman, es dejar de ser protestante. Y cuando empecé a leer en particular a los primeros padres de la iglesia, mi llamado a la iglesia se convirtió en algo muy claro, muy explícito. Entonces, hace 17 años, después de un largo proceso en donde me sucedieron una serie de cosas, aprendiendo lo que tenían que decir los primeros padres de la iglesia, aprendiendo lo que enseñaba la iglesia en aquel tiempo, aprendiendo lo que enseña realmente la iglesia católica en lugar de lo que la gente piensa que enseña y practica. Entonces llegué a un punto, después de un examen de conciencia, en donde decidí ingresar a la iglesia católica y creer que lo que enseñaba la iglesia era verdad. Así fue como llegué a ingresar a la iglesia. Tengo algunas preguntas que me vienen a la mente y que no tenía planeado hacerlas, pero es algo que... Usted es un historiador. A mí me gustaría ser historiador porque me encanta la historia, pero lamentablemente no soy ningún especialista en esta materia. Pero quiero recordar esa afirmación del beato John Henry Cardenal Newman porque también se aplica a mi regreso. Por eso es que tenemos las conferencias sobre profundizando en las escrituras que auspiciamos cada año en la red global del regreso a casa. Porque cada vez encontramos a más y más conversos que han estudiado la historia de la iglesia. Pero usted y yo conocemos también que hay una serie de historiadores que tienen muchos títulos y doctorados y conocen mucho de la historia, pero que están muy lejos del catolicismo. Entonces, hasta cierto punto hay una gran falta de información y entendimiento para que una vez que se profundicen en la historia, dejen de ser protestantes. ¿Qué es lo que piensa usted que se interpone en el camino cuando la gente estudia la historia? No se abre completamente a la plenitud de la iglesia. Por supuesto que cada caso es diferente, y voy a hablar de lo que sucedió en mi propio caso y sobre los obstáculos que tuvimos que superar. En el tiempo en que yo me estaba cambiando a la iglesia católica, recuerdo que había un gran movimiento de personas que estaban regresando. Me refiero a evangélicos que estaban regresando a sus raíces históricas. Y terminamos, la mayoría de nosotros terminamos yendo a tres direcciones. Yo tomé la dirección del catolicismo, también tuvimos algunas personas que tomaban el camino de la ortodoxia, a la iglesia ortodoxa, y otros que tomaron el camino del anglicanismo o la iglesia episcopal. Quiero mencionar que el fundador de la iglesia episcopal carismática era amigo mío en aquel tiempo. Y yo recuerdo que pensaba que para algunos de ellos quizás había cierta necesidad de regresar a un entendimiento más antiguo del cristianismo, pero para algunos de ellos el papado era un gran escándalo. Y al decir escándalo me refiero al sentido original de la palabra. La palabra griega significa escollo. Y para ellos la autoridad del Papa era un gran escándalo. Entonces teníamos algunos que querían regresar a algo más tradicional, a algo más antiguo, a algo más sacramental, pero se detenían cuando llegaban a este tema. Yo recuerdo que me encontraba cuando leí la historia sobre aquellas personas del tipo de movimiento Cambridge que se cambiaron a la iglesia ortodoxa oriental, y recuerdo que leí la historia de ellos que se encontraban abiertos, pero la única puerta que no querían abrir era eso sobre la autoridad del Papa. Entonces, quiero decir que ellos trabajaron duro para profundizarse en la historia, en el sentido de que ellos siempre, pero tomaban en cuenta un segmento, un periodo en la historia al que no querían considerar. Yo tenía la impresión, como he dicho, que cada caso era diferente, y vi que después de un tiempo algunas personas ingresaron a la iglesia ortodoxa y dejaron de ser evangélicos, pero yo tenía la sensación de que por alguna razón ellos se topaban con este escollo. Ellos estaban dispuestos a... ellos no tenían ningún problema con la liturgia, no tenían ningún problema con la Santísima Virgen, no tenían problemas con los sacramentos, no tenían ningún problema con todas estas cosas que eran típicamente una barrera para los evangélicos. Pero el tema del papado era el único problema que tenían, y por supuesto si no tenían ningún problema con el papado se convertían al catolicismo, pues todas las demás cosas habían sido aceptadas.
Es interesante ver que este es un gran problema. Y quiero decir que esto ha sido un escollo por 2000 años, una y otra vez. Como pentecostal, creo yo que su regreso a la iglesia es diferente a la de, su pasado original presbiteriano, así como mi pasado presbiteriano y luterano y el de los anglicanos. ¿Cuál diría usted que es una gran barrera que surge para los pentecostales para que acepten el papado, para que se abran a la iglesia? Bueno, quiero hablar sobre las barreras, pero quiero hablar también sobre algunas de las cosas que experimentan los pentecostales cuando se preparan para ingresar a la iglesia católica, porque hay muchas cosas que experimentaron los pentecostales y que me ayudaron a mí a ingresar a la iglesia católica. Pero creo yo, regresando al tema de la autoridad, si uno mira el movimiento pentecostal que empezó allá por el año 1901, es lo que los historiadores llaman un movimiento antinómico, o sea, uno que tiene una gran sospecha de cierto tipo de leyes y reglamentos y estructuras. Y por supuesto tenemos ahora las llamadas denominaciones pentecostales carismáticas clásicas, que son denominaciones que tienen una estructura similar a las demás, y sabemos que en el movimiento pentecostal que conocemos desde el año 1901 existe cierta tendencia a sospechar de la autoridad, del mal uso de la autoridad, de la estructura de grandes grupos. Entonces, diríamos que su forma más pura es la de su carácter congregacional. Se enfoca mucho más en el espíritu que en la aplicación de la ley. Es lo que los sociólogos llaman autoridad carismática, en vez de la autoridad de oficio. Entonces, la autoridad proviene de aquel que es capaz de demostrar los dones y el poder del espíritu, en vez de... debido a que han sido ordenados, debido a que ejercen algún oficio que les da autoridad. Yo diría que eso es probablemente el escollo más grande para los pentecostales. Eso y quizás también la liturgia, que los pentecostales tienen una liturgia que es reconocida, pero ellos se enfocan en los servicios de la iglesia típicamente como algo espontáneo, pero poco después siguen cierto modelo. Y cosas como oraciones normales en lugar de oraciones espontáneas son algo extraño para ellos. Y por supuesto que yo recuerdo que cuando vinimos a la iglesia, es interesante notar que nosotros fuimos metodistas por un tiempo, y mi hija en sus primeros años formaba parte de la congregación metodista, que tenía un tipo de servicio más tradicional. Entonces nos cambiamos a un ambiente pentecostal, y recuerdo que la primera vez que asistimos, mi hija prácticamente se aferró a las piernas de mi esposa, pues todo era desconocido para ella, porque veía a los asistentes que bailaban y cantaban y tocaban todo tipo de instrumentos. Y en el tiempo que estuvimos ahí por varios años, y cuando regresamos a la iglesia católica, ella se quejaba de que todo ahí era muy tranquilo, de que la celebración era muy tranquila, pero yo diría que eso también puede ser un gran escollo. Me imagino que estoy pensando también en términos de la idea de la vestimenta litúrgica, de las cosas litúrgicas. En realidad, eso era bastante interesante. Esa era una de las cosas que me parecía bastante interesante. Muy bien. Era muy interesante cuando veía todo eso. Porque usted ha dicho que eso es algo que atrae realmente a los pentecostales a la iglesia católica. Por supuesto, yo quiero hablar sobre la Academia Americana de la Religión, uno de los grupos. Yo presenté un documento al cual titulé La imaginación religiosa sacramental, y todo lo que quería decir con eso era que la creencia de la persona va a formar el modo en que ve el mundo, que la creencia religiosa va a formar el modo en que ve el mundo y a Dios y a sí mismo y lo que significa ser humano. Y la forma católica de ver al mundo es una forma más sacramental de ver al mundo, basado en la encarnación. Dios mismo se hace hombre y luego usa varias cosas humanas y físicas para transmitir las gracias que son espirituales y divinas. Y eso es la parte central de la fe cristiana. En algunas de las denominaciones protestantes clásicas se perdió todo eso después de la Reforma, en cierta manera. Y una de las razones, creo yo, para el surgimiento de los movimientos pentecostales y luego los movimientos carismáticos fue para restablecer ciertas cosas, de que el culto no iba a ser solamente de la cabeza para arriba, sino que los pentecostales, al leer las escrituras, realmente encontraron que la fe tenía que estar supuesta a ser incluida. Y quiero decir que una serie de cosas que Dios está presente y activo en el mundo, en una forma en la cual ellos no han sido educados para creer, excepto en su propia denominación. Bueno, lo que me dio una pista para esto fue, cuando yo comencé a estudiar la historia de la iglesia, empecé a ver el tema de la continuación de los milagros en la iglesia después de los años de los apóstoles. Y como pentecostal, por supuesto, yo creía en eso, y aún así yo sabía que la denominación en la cual había crecido y en algunas de las antiguas denominaciones
denominaciones protestantes terminaron con los apóstoles. Y cuando miraba eso históricamente, me di cuenta que Lutero y Calvino terminaron eliminando a los apóstoles, pero los católicos se encontraban en el otro lado del argumento. Y luego vi la gran división que hubo durante la historia de la Iglesia, en donde veía personas que querían saber, que tomaron una posición sobre si los milagros continuaban o no. Los católicos y pentecostales permanecieron en un lado y los protestantes clásicos en el otro. Y todo eso me hizo pensar que yo consideré una vez que Lutero y Calvino debían ser tomados como modelos. Pero eso fue solamente el comienzo, porque luego empecé a darme cuenta que para los pentecostales carismáticos las posturas corporales y la forma de realizar el culto habían sido adoptados de otras denominaciones en una forma en que, por ejemplo, en el presbiterianismo clásico, uno no se arrodilla ni levanta los brazos ni hace ese tipo de cosas, pero para los pentecostales esto forma parte de su servicio. La unción con el óleo, la imposición de manos, todas esas cosas, la aceptación de que el poder, hay un poder en la palabra humana cuando el poder de Dios es añadido a eso. Sí, la palabra profética. La palabra profética, sí, eso simplemente la pronunciación de ciertas cosas como poderes de enlace con Dios, los milagros que he mencionado, reliquias, ellos no los llaman así, pero los apóstoles usaban reliquias como pañuelos y cosas así. Todo lo relacionado al exorcismo, esa es otra cosa. Cuando los pentecostales carismáticos se involucran en actos de enfrentamiento espiritual, ellos lo llaman liberación, en donde tratan de que alguien sea libre de los espíritus demoníacos. Uno regresa a las denominaciones protestantes que rompieron hace un siglo y uno ve que ellos no hablaron de este tema por un buen tiempo. Y cuando empezamos a buscar la forma de aplicar esa experiencia, liberación, como lo llamamos, lo que encontramos fue de que habían textos católicos sobre el exorcismo, de que los católicos ya habían estado haciendo esto, siempre lo habían hecho. Y una y otra vez nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en el lado católico, en medio de todas estas diferencias entre católicos y protestantes, por así decirlo. Entonces, en todas estas cosas, en versiones posteriores en la fe de los pentecostales carismáticos, uno tiene inclusive otras cosas como el establecimiento de una jerarquía. Uno tiene ahora muchas iglesias protestantes carismáticas que tienen obispos y tienen una consideración muy alta de la autoridad del obispo dentro de sus iglesias, de que es la autoridad de Dios que obra en dicho obispo. Es, yo supongo, algo parecido a los católicos. Algo de eso surgió debido, por un lado, al tipo de libertad que estaban experimentando y reconocieron que, dijeron, un momento, la Escritura dice que todo tiene que ser llevado a cabo en forma correcta de acuerdo a un orden. Entonces ellos reconocieron la necesidad de tener una autoridad debido a toda la confusión que se había generado por causa de ese tipo de liberación que tenían. Efectivamente, se había generado un gran caos debido a la experiencia antinómica, y esto todavía existe en muchos lugares, especialmente los llamados movimientos de pacto o movimientos de capellanes disciplinados que surgieron allá por los años 70, en donde estuve yo por un buen tiempo. Esto surgió como una especie de reacción contra el caos que había en ese tiempo y dijeron, necesitamos una autoridad espiritual más fuerte. Muy bien, me gustaría tener preguntas sobre este tema más tarde, y quiero mencionar algo antes de que hagamos una pausa, y es de que algunas de las razones por la cual tenemos este tipo de programa durante este mes se debe a que a fin de mes, como he mencionado anteriormente, la Red Global del Regreso a Casa está auspiciando la conferencia Profundizando en las Escrituras, que se va a llevar a cabo los días 22 y 23 de octubre. Si ustedes están interesados, pueden ir a nuestra página web chnetwork.org, en donde van a poder encontrar más información como pueden formar parte de esta conferencia en Columbus, Ohio. Pero hablando de esta conferencia, usted va a hablar allí y su tema es sobre la Escritura. ¿Cuál es el tópico? Bueno, como sabes, se ha hablado mucho en años recientes sobre María Magdalena. Se han hablado muchas cosas sobre ella y creo que es algo importante que veamos los evangelios en la Escritura y los llamados pseudoevangelios. Entonces la conferencia se va a llamar Relatos sobre Tomás, Judas y Magdalena. O sea, de lo que tratan los 4 evangelios y estos llamados pseudoevangelios. Entonces se trata de ver una serie de cosas, pero especialmente esas clases de evangelios, esas declaraciones que dicen, ¿por qué no fueron incluidos en el canon? En primer lugar, ¿por qué necesitamos el canon? Así es. Y ver las declaraciones de algunos de los eruditos contemporáneos que afirman que las personas que escribieron estas historias son confiables y cosas así. En cierto sentido, usted es historiador y me puede corregir si es que estoy equivocado en esto, pero en cierto sentido la trayectoria a donde se dirigen estos historiadores modernos con todo esto que dicen, tiene sentido. Ese es mi punto. Que si uno se deshace de la autoridad confiable de la Iglesia, uno tiene que deshacerse de la autoridad confiable del canon. Uno no tiene el derecho de decir, esta Biblia en particular es el canon limitado sobre de la Escritura, si al mismo tiempo tira a la basura la autoridad de los obispos que dijeron que eso era la verdad. Entonces, la trayectoria de estas personas cuando dijeron,
¿Por qué no el Evangelio de Tomás? O el Evangelio de, no sé, ¿están ellos en la trayectoria correcta de ese pensamiento? Creo que esto sucede en todas partes. Quiero decir que se ha perdido toda la dirección desde la Reforma y a través de todas las reformas. Y se ha tomado el camino del secularismo porque se ha renunciado a la autoridad de la Iglesia y cuando eso sucede uno tiene que renunciar finalmente al resto. Uno se reduce a cierto tipo de experiencia subjetiva privada y como pentecostal sé que eso sucede y crea una gran confusión. Pero sí, esa es la trayectoria, esa es la dirección que tuvimos que tomar cuando se decidió tomar la dirección que escogió Lutero. Cuando usted era ministro pentecostal, ¿se cruzó por su mente el asunto de la autoridad del canon? Empezó con mi programa de doctorado. Yo fui ordenado mientras me encontraba en el programa de doctorado. Entonces, por supuesto, uno empieza inmediatamente a experimentar problemas con aquellas personas que cuestionan la autoridad de la Escritura, como las denominaciones modernas que critican la historia de las Escrituras como una forma de destruir la Escritura y socavar de esta forma cualquier tipo de opinión que pudiera surgir a favor de este tema y que existía desde el comienzo. Entonces, sí, estaba ahí, yo empecé a tener cierto tipo de problemas y esto creó en mí una confusión y una separación. Una parte de uno se encuentra en los domingos o donde quiera que uno predique o enseñe o ese tipo de cosas sin tener ningún cuestionamiento al respecto. Pero luego uno va a las clases al día siguiente y uno tiene que lidiar con todas estas personas que dicen, no hay nada en estos libros que nos haga pensar que son diferentes a los otros. Efectivamente, yo recuerdo que cuando estaba estudiando en el seminario, una de las cosas que surgieron, en realidad esto generó una disputa porque yo estaba en un colegio evangélico y fue la idea de que todos esos documentos en el Nuevo Testamento fueron escritos muchos años después de lo que presumíamos y por lo tanto habían sido formados por el consenso creciente de la Iglesia para influenciar en lo que había sido puesto en ellos, para justificar lo que estaban haciendo en la Iglesia en el segundo siglo. Eso fue lo que surgió y eso estaba quitando realmente importancia a cualquier tipo de autoridad en la Iglesia. En las Escrituras, para creer todo lo que Jesús dijo eso porque la Iglesia estaba poniendo en su boca cosas que no dijo para justificar eso después. Quiero decir que usted lidió con ese problema cuando llevaba a cabo sus estudios de historia en... Seguro, y teníamos a los eruditos protestantes a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, los cuales dijeron que estos libros en particular tienen que ser considerados después porque tienen un punto de vista muy católico de las cosas. Pero por supuesto que ellos estaban asumiendo que el punto de vista católico fue desarrollado posteriormente y no antes. Y ha habido una cantidad de eruditos desde entonces que han dicho, no, realmente, bueno, hay una cantidad de eruditos que dicen, no, realmente fue un desarrollo posterior y es un argumento que circula por ahí porque son católicos porque llegaron tarde y porque llegaron tarde porque son católicos. Es interesante notar que uno de los eruditos ingleses más liberales de Inglaterra escribió una vez un libro titulado Sincero para con Dios, en el cual se preguntaba inclusive si creía en Dios. Él argumentaba que todos los libros del Nuevo Testamento tenían sentido porque habían sido escritos después de los años 70 después de Cristo, porque no mencionaban a la falsa Jerusalén. Quiero decir que ese era su argumento. Me gustaría que me contestase usted en forma breve lo siguiente. ¿Por qué desde la perspectiva católica aceptamos nosotros la autoridad infalible del canon? ¿Por qué hacemos eso basado en la autoridad de la Iglesia? Bueno, quizás podemos tener un par de preguntas. Una de ellas es, ¿por qué lo necesitamos? ¿Por qué necesitamos el canon? Y también tenemos que recordar que en los comienzos sucedieron una serie de cosas. Una de ellas fue la del hereje Marción, quien surgió en el segundo siglo, fue un gran agnóstico. Y probablemente tú has escuchado hablar de él muchas veces, el cual creó su propio canon debido a que él creía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios falso y malo, y propuso que el Dios creador no era el mismo que el Dios Padre de Cristo. Y luego rechazó el Antiguo Testamento y tenía un evangelio en donde eliminaba algunas partes de San Lucas, y tampoco consideraba los otros evangelios porque no quería nada que sugiriera que el Dios del Antiguo Testamento era el mismo del Nuevo Testamento, solo consideró algunas de las epístolas. Entonces la Iglesia tuvo que hacer sentir su voz y decir, no, tú estás en un error, tu canon está completamente equivocado, estos libros que tenemos nosotros son los correctos. Pero como he dicho, sucedieron una serie de cosas. Los libros que circulaban en algunas de las iglesias locales eran libros que leía y que la Iglesia decidió finalmente no considerarlos como parte del canon. Y en otros lugares no eran libros considerados aptos para leer y la Iglesia tampoco los tomó en cuenta para el canon, porque dijeron que necesitaban ser universales y aceptables según las normas existentes. Y debido a que la Iglesia necesitaba, cuanto más antiguo era el Dios de la Iglesia, más iba a ser aceptado y considerado en los textos estándar de aquel tiempo. Algo que he escuchado recientemente es que inclusive San Jerónimo expresaba algunas cosas y preguntas en algunos de los libros. Seguro. Entonces tenemos aquí a un historiador y traductor de la Vulgata muy respetable de la Iglesia expresando sus puntos de vista. Entonces,
Inclusive personas que estaban dentro de la iglesia, como los obispos que se reunieron en el año 390 y que participaron en 3 concilios, como los de Cartago, Hipona y Roma, y tenemos una serie de documentos que muestran que el canon que tenemos ahora, tal como los obispos de la iglesia, en donde dejaron sentado que la Iglesia tiene la autoridad que ha recibido del Cristo en el cual creemos y por supuesto tenía la autoridad para hacer ese tipo de discernimiento. Y esa fue la decisión que tomaron. Y tenemos que mencionar el libro del Apocalipsis, sobre el cual sabemos que hubo una serie de cristianos de la Iglesia primitiva que dijeron, yo no estoy seguro si ese libro debe estar considerado ahí. Y también vemos que hubo algunos cuestionamientos sobre ciertas cartas de San Juan, sobre algunas cartas de San Pedro, San Judas y algunos otros libros más. Creo que 7 de ellos fueron cuestionados. Pero repito, uno encuentra personas. Aquí hay otra cosa que quiero mencionar. Yo recuerdo que después que hice mi ingreso al movimiento pentecostal, escuché hablar a alguien que era un presbiteriano clásico y yo leí la última parte del Evangelio de San Marcos, en donde Jesús dice que sus seguidores van a hablar en lenguas, en nuevas lenguas. Entonces dijimos, muy bien, ahí lo dice, van a hablar en lenguas, sus seguidores lo van a hacer. Y su primera reacción fue, esperen un momento, eso no figuraba en los primeros manuscritos. Entonces aquí teníamos a alguien que en todas sus conferencias no quería hablar sobre cosas como estas en las Escrituras, pero dado el caso con lo cual él no estaba de acuerdo, pues siempre lo cuestionaba, no le quedó otra cosa que aceptar. Y yo me di cuenta que si no teníamos una autoridad central, a alguien que tuviera autoridad, a un magisterio que me dijese, sí, esto forma parte del texto, el cual aceptamos que es inspirado, entonces el argumento con él podría durar para siempre. Así es, y vemos que eso ha sucedido con el mismo Lutero cuando comenzó a restarle importancia a la autoridad de la iglesia, a la autoridad del Papa y de los obispos. Inmediatamente comenzó a cuestionar sobre si Santiago debería figurar en el Nuevo Testamento. Lutero la llamó la epístola de paja. Correcto, porque él no estaba de acuerdo con su entendimiento sobre la justificación. Entonces comenzó a cuestionar eso y después de eso los libros deuterocanónicos fueron dejados de lado porque ellos decidieron ir. De hecho, San Jerónimo aconsejó ir con el canon hebreo en vez de la Septuaginta. Entonces, quiero decir que es muy importante. Quiero decir que nunca se cruzó por mi mente cuando yo era ministro protestante cuestionar la autoridad del Nuevo Testamento. Pero cuando me di cuenta que dependía de la confiabilidad de la iglesia, entonces me vi en problemas, pues el pilar y la base es la iglesia. Chesterton tiene esta maravillosa anécdota, la cual recuerdo perfectamente, aunque no sé si es de su libro La Ortodoxia u otra de sus obras, pero él dice, imagínense que hay una gran procesión que recorre en las calles de una ciudad y esta religión tiene a sus líderes allá afuera en oración y tienen los sacramentos y todas estas cosas, tienen sus vestimentas y tienen estos rollos, su libro santo que lo llevan en alto y de repente viene alguien corriendo y agarra los rollos y dice, yo voy a quedarme con esto, pero ustedes pueden quedarse con todo lo demás. Entonces, ¿cuál es el punto? Ese es un libro sobre su conversión. ¿Es ahí donde habla sobre este punto? Así es. Entonces, ¿sobre qué base toma uno esos libros y deja el resto? ¿Cómo escoge uno? Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresaremos para atender las preguntas que nos hagan de nuestra audiencia. Bienvenidos nuevamente. Nuestro invitado de esta noche es el Dr. Paul Thigpen. Él es un invitado que ha regresado de nuevo. Tenemos aquí un correo electrónico, así que leamos este primer correo que viene de Hillary en California. Dice, mi hija, que está en edad universitaria, está siendo influenciada por sus amigas que manifiestan ser ateas y mi hija se encuentra luchando con su fe en Dios. ¿Cómo puedo ayudarla? Gracias, Hillary, por su correo. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que el ateísmo en sí es una posición religiosa. Se necesita fe para ser ateo. Es parte de lo que descubrí en mi camino y lo que empezó a combatir mi ateísmo fue que la idea que tenía yo sobre el ateísmo representaba un reto a la experiencia que yo tenía, en particular algunas cosas que yo había pasado ya por la experiencia de la oración y la respuesta de Dios había sido bien clara y era difícil creer que esto era una simple coincidencia. Pero, como he dicho anteriormente al mencionar a C.S. Lewis, él hizo cierto tipo de afirmación de que las personas que esperan que la religión les conteste todas sus preguntas van por el camino equivocado. Y lo que ha sucedido en la historia es que ciertas cosas que han sucedido es que Jesús, el hombre de Nazaret, que hizo todo tipo de cosas y dejó establecida una iglesia que ha hecho una serie de cosas y esas cosas tienen que tenerse en cuenta de alguna manera. Y hay ciertas cosas que los ateos no pueden tener en cuenta. Entonces sé que algunas veces es un poco difícil conversar sobre estas cosas con un ateo y tratar de que ingrese a la iglesia.
Pero parte de lo que tenemos que hacer es ayudar a la persona que empiece a ver todas estas cosas en su propia vida que son difíciles de tomar en cuenta con la idea que tienen ellos. Me gustaría recomendar una buena lectura, por supuesto. También hay un libro titulado Dios no es una ilusión, y otro por Scott Hahn y Wickers, titulado Respondiendo al Nuevo Ateísmo. Así es. Es un buen libro, es un libro excelente. Efectivamente, y para su propia lectura ella podría considerar el libro de Chesterton, El Hombre Eterno, el cual es un libro muy interesante porque es parte de lo que hace Chesterton en una forma muy particular de llegar al tipo de suposición que tiene el ateísmo. Entonces, recientemente, y quiero decir que parte de eso, si uno está entrenado para pensar en forma filosófica, ayudaría bastante. Por ejemplo, tenemos a este físico que declaró recientemente que uno no tiene que tener un Dios para explicar que el universo viene de la nada. Casi todas las personas que tienen un conocimiento básico de la filosofía se dan cuenta que, filosóficamente, ese es uno de los principios importantes ahí. Entonces, uno se pregunta que nada sale de la nada. ¿Cómo llegó él a eso sin tener un entendimiento filosófico del cual carecen algunas personas en cierta manera? Lamentablemente, eso señala hacia una cultura que muestra cierta ignorancia filosófica, la cual es nuestra cultura. Lamentablemente hay que reconocer que hemos llegado a ese punto y las personas que tienen una voz saben que pueden decir ciertas cosas porque su audiencia no tiene el entendimiento necesario. Lamentablemente hay que decirlo de esta manera, pero es a donde hemos llegado. Pero en general yo podría decir, y esto es probablemente cierto en cualquier tipo de conversión, de que en la vida de una persona se combinan una serie de desarrollos para conducirla a una conversión. Pero no puede ser solamente que se sienta atraída hacia algo diferente a lo que está acostumbrada a ver, sino que siempre tiene que haber cierto tipo de insatisfacción en donde se encuentra, cierto tipo de insatisfacción con la forma en que ve el mundo, con las creencias que ha tenido, de que algo no está funcionando y que la presiona para comenzar a buscar alternativas. Y creo que eso es cierto con lo que básicamente es la religión del ateísmo, como lo es para cualquier otro tipo. Muy bien, tenemos una llamada de Shirley desde Indiana. Hola Shirley, ¿cuál es su pregunta? Hola Marcos, gracias por atender mi llamada. Yo llamo por lo siguiente. Mi esposo se convirtió hace varios años a la Iglesia Católica y yo no me opuse necesariamente a su conversión. Pero encuentro cierta desilusión al ver que él no se ha vuelto un padre y esposo más amoroso. Si uno recibe los sacramentos, ¿eso no lo hace a uno una mejor persona? Gracias, Shirley. Mea culpa, realmente mea culpa. ¿Qué es lo que puedo decir, Paul? Bueno, me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, conocer el impacto del sacramento que se le da a una persona o de los sacramentos que se le dan a una persona. Y una forma de saberlo realmente es ver si la persona con los sacramentos, ver cómo sería si no los tuviera y ver la gracia que proviene de ellos. O por otro lado, a alguien... San Francisco decía que había bastante gente santa fuera de la iglesia sin los sacramentos. ¿Qué hubiese sido de ellos si hubiesen tenido los sacramentos? ¿Cuán lejos hubiesen ido si los hubiesen recibido? Pero nosotros no estamos en posesión de saber eso, solamente Dios puede ver cómo hubiese sido alguien si hubiese tenido o no los sacramentos, de acuerdo con... diferente a lo que haya sido el caso. Pero la otra cosa es que la Iglesia nos promete que la gracia viene a nosotros en los sacramentos. No es lo mismo que decir que nosotros... por lo consiguiente, no tenemos la opción de no hacer uso de esa gracia, o la rechazamos o la ignoramos, siempre tenemos ese libre albedrío. Eso es lo que nos enseña la Iglesia. Entonces el objetivo de las gracias está ahí, pero ¿cómo respondemos a esas gracias? Eso puede hacer toda la diferencia. Quiero mencionar una cosa de acuerdo a mi propia experiencia. Hace 18 años que soy católico y la experiencia en los sacramentos y solamente mi esposo y mis hijos saben si soy o no más santo de lo que era antes. Pero de acuerdo a mi experiencia, lo que diría es, Paul, ¿qué piensa usted de acuerdo a su propia experiencia? Lo que diría es que sabemos que la gracia, lo cual es la vida divina de Dios, que tiene vida eterna, eso es ahora lo que experimentamos en las gracias que recibimos por medio de los sacramentos y de los sacramentales y otras cosas de la iglesia. Y recibimos principalmente dones para nuestra alma. Quiero decir que todo eso afecta nuestra alma y nuestro corazón, aunque quizás afecte lo que la gente ve, pero eso es algo que está obrando en nosotros. La nueva creación está aquí dentro de nosotros. Y lo que yo encuentro, de acuerdo a mi experiencia, es que si todo es diferente, es que creo que estoy más consciente de mi estado pecaminoso de lo que era antes.
Estoy más consciente de las cosas. Mi alma y mi corazón están más conscientes. Ahora bien, si yo soy más fuerte para resistirme, eso es otro asunto, pero creo que estoy más consciente de las cosas. ¿Coincide usted conmigo en su regreso? Así es un asunto de la gracia. Efectivamente, porque eso es lo que hacen nosotros. Así es, y es muy importante que tengamos humildad, que crezcamos y aumentemos nuestra humildad, lo cual es, por supuesto, la virtud base para otras virtudes. Es un encuentro con la verdad, y la verdad siempre lo cambia a uno. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Eso es cierto de que los sacramentos nos pueden ayudar a ver nuestro estado pecaminoso y nos pueden ayudar a ver mejor las cosas. No podemos hablar de este caso en particular, del esposo de la muchacha que nos acaba de llamar, pero eso es algo con lo cual podemos ser más conscientes de nuestro estado pecaminoso. Pero muchas veces no lo demostramos exteriormente porque a veces no respondemos y decimos, no quiero ser diferente, aun cuando ahora sé más cómo debo ser, pero no lo demuestro. A veces puede suceder que la persona se mueva en una dirección negativa cuando lidia con todo lo que tiene adentro. Efectivamente, además quiero decir que la persona humana es muy compleja. Es un gran misterio. No sabemos lo que sucede en su alma en este momento. ¿Se encuentra él en pecado? ¿Se encuentra él en una situación en donde las tentaciones en cierta forma son más grandes de la que habían sido antes? Quizás porque él no está respondiendo a los sacramentos. De modo que él parece solamente que él no tiene una buena base, que no mantiene su posición cuando en realidad está ganando internamente batallas más grandes de lo que lo había hecho antes, simplemente para mantener su posición, porque ahora la guerra es más fuerte que antes. Todas esas cosas están escondidas para nosotros, es difícil saberlo desde el exterior, o pueden ser cosas que están funcionando en áreas en donde la esposa no está consciente de eso, y un día a él se le va a aclarar la mente y va a decir, Dios mío, yo estaba enfocado en estos problemas que pensé que no estaban creciendo aquí, pero en realidad estaba sucediendo algo a lo cual no le presté la debida atención, algo que no me llamó la atención. Pero el ser humano es muy complejo, es un gran misterio, es muy profundo y es muy difícil para nosotros en el exterior, aún con alguien a quien conocemos perfectamente, como el caso de nuestro cónyuge, llevar a cabo un juicio objetivo de lo que le está sucediendo por dentro. Muy bien, debemos alentarnos unos a otros para reconocer que somos un testimonio ante otras personas. Convencemos con nuestras vidas a las personas de que Cristo y los sacramentos han hecho una diferencia en nuestras vidas, o simplemente lucimos lo mismo, quizás peor. Mea culpa, tenemos otro correo electrónico que viene de Brandon en Minnesota y dice, siempre escucho la frase el cinturón bíblico y me gustaría saber cómo le va a la Iglesia Católica en el sur. Gracias, Brandon. Me encanta hablar sobre ese tema. Yo soy de Savannah, Georgia, de lo más profundo del sur. Nací y me crié ahí y después de mi conversión me enseñé en un ambiente evangélico. Y creo que muchas cosas alentadoras están sucediendo en el sur. Yo estoy ahora en la parte norte de Georgia, en donde se encuentra la arquidiócesis de Atlanta. Y en un periodo de 10 años o quizás más, vemos que se ha triplicado el número de católicos en la arquidiócesis. Esto es algo explosivo. Yo escucho siempre las parroquias situadas en el medio oeste o el norte este que se quejan y dicen, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? No podemos entender qué es lo que está sucediendo, que muchos se van hacia el sur. Esto es lo que sucede en gran parte del sur. Una de las razones para eso, bueno, yo creo que son varias. La primera es simplemente el tema demográfico. En general, la tendencia demográfica ha sido en el país una gran razón. Hemos visto que hay una gran cantidad de personas de muchas partes del país que se han mudado al Cinturón del Sol. Entonces, no es solamente el Cinturón Bíblico, sino el Cinturón del Sol. Y tenemos una gran cantidad de católicos de las grandes áreas metropolitanas del norte-este y del medio-oeste, como Chicago, San Luis, Pittsburgh, Nueva York, Boston, que se están mudando hacia el sur. Entonces, el número de católicos está creciendo. Pero entonces, otra inmigración que tenemos, por supuesto, es de personas que vienen fuera de los Estados Unidos, como hispanos especialmente. Hasta cierto punto creo que eso sigue hasta ahora, pero hasta cierto punto Georgia tiene el mayor crecimiento de población latina en los Estados Unidos. Entonces, en la arquidiócesis de Atlanta ahora se estima que la población católica latina sobrepasa a los católicos nacidos en este país. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de latinos y también de vietnamitas, filipinos y de grandes cantidades de personas que provienen de países católicos. Entonces, tenemos un gran crecimiento y una expansión, y al mismo tiempo tenemos ciudades cuyos números de habitantes están comenzando a declinar fuera del sur y del oeste. Pero la otra cosa que yo creo es la misma cultura del sur. En el sur siempre ha habido una gran apertura y aliento para las religiones, para la vida religiosa. Las personas ahora han cambiado y hablan sobre su fe públicamente. Yo tengo un amigo, recuerdo que un amigo mío de Pittsburgh que se mudó a la ciudad de Savannah mientras yo vivía ahí, y poco después de mudarse vino donde mí y me dijo, Paul, no sé qué hacer. Y yo le pregunté, ¿cuál es el problema?
Y él me contestó, en mi primer día en el trabajo, cuando me encontraba tomando agua, alguien vino hacia mí, se presentó y me dijo, ¿vas a alguna iglesia en particular? Y luego comenzó a hablarme sobre la religión y comenzó a buscarme conversación en forma muy amable y se enteró que yo era católico y me dijo, tienes que estar listo para todo. Y mi amigo venía de un ambiente católico en donde la gente no hablaba casi nada sobre temas religiosos. Si conocían a uno que no era católico, no hablaban nada sobre su religión. Pero en el sur la gente está abierta a todos esos temas. Hay una serie de razones para eso. Pero existe una exuberancia en una actitud abierta y sin timidez hacia su religión. Desde hace muchos años, el Congreso Eucarístico en Atlanta ha tenido más de 30,000 católicos que han asistido al mismo para celebrar su fe y hay una enorme procesión eucarística. Yo voy a dar una conferencia ahí el próximo año. Es como un regreso a casa de católicos. Y ahí tuvimos a personas. Recuerdo que tuvimos a Jeff Cavins que vino a hablarnos, así como a otros amigos de diferentes partes del país que vinieron a dar conferencias. Yo nunca había visto una cosa así antes. Bueno, bienvenidos a todos al sur. Así es la religión en el sur. Me gustaría decir que hasta cierto punto siempre ha habido una gran historia católica en el sur y quizá usted conoce bien la historia del sur, pero el gran libro que trata sobre la guerra civil titulado Lo que el viento se llevó, trata sobre una familia católica. Quiero decir, ¿cómo podemos olvidar eso? Corríjame si estoy errado, pero de todas maneras siempre ha habido cierta cultura católica en el sur, ¿no es así? Efectivamente la ha habido, aunque mayormente siempre ha habido una gran cantidad de bautistas y metodistas y así por el estilo. Pero de hecho mi disertación doctrinal trató sobre el estudio de la comunidad católica en Savannah, mi ciudad natal en el siglo XIX, en los años 1800, 1820 o 1870, y yo también diría que en los años posteriores a eso. Entonces tenemos lugares como Savannah, como Charleston y otras ciudades donde hubo inicialmente una población católica, como en el caso de Savannah. Hubo una cantidad de personas que vinieron desde el Caribe, y la mayoría de habla francesa que huía de la rebelión de los esclavos haitianos. Y también hubo personas de color que habían obtenido su libertad y venían acompañados de sus esclavos. Pero luego comenzaron a venir una gran cantidad de irlandeses. Entonces, en lugares como en Savannah, uno tiene una cultura católica muy viva. Cuando era un muchacho allá por los años 50 y finales de los 60, yo recuerdo que como un muchacho protestante pensaba, ¿por qué es que en el sistema escolar público siempre tenemos pescado los días viernes en la cafetería? Y en ese tiempo yo no sabía que los católicos no comían carnes los días viernes, pero había una buena cantidad de católicos conservadores en los colegios del sistema escolar público y era por eso que el sistema escolar ponía en el menú pescado los días viernes. Pero también teníamos otras cosas, por ejemplo el desfile de San Patricio más grande del mundo después de la ciudad de Nueva York. E inclusive hasta el día de hoy en Savannah tenemos... La ciudad tiene solamente cerca de 20 o 30,000 en el área metropolitana y sin embargo tenemos más de 750,000 personas que vienen al desfile por el día de San Patricio. Pero quiero decir que hay una gran fe católica en el sur. Efectivamente, y también tenemos que mencionar a Nueva Orleans, quiero decir que... Por supuesto, también la ciudad de Mobile, el cual es un lugar de una gran influencia francesa. Y por supuesto, si contamos a Florida en la parte sur, vemos ahí una gran cantidad de personas que parece una colonia de Nueva York que se han establecido en esa zona. Eso se parece también a Georgia, pero hay una gran cantidad de población católica en esa zona de la Florida, por supuesto. Muy bien, escuchemos nuestra siguiente llamada, Nicole desde Delaware. Hola Nicole, ¿cuál es su pregunta? Hola Marcos, mi pregunta es, yo me encuentro un poco confundida. ¿Por qué es que ustedes los católicos piensan que María fue diferente a cualquier otra persona? La Biblia parece que nos dice que María fue concebida sin pecado. Entonces, ¿cómo pueden ustedes creer eso? Muy bien, gracias. Bueno, tendríamos que hablar sobre eso por horas. Siempre hay una serie de preguntas que hacen que si algo no está en la Biblia no es verdad y así por el estilo. Efectivamente, esa es una cosa, y lo primero que podemos decir es que el entendimiento católico desde el principio es que hay una serie de cosas que creemos que se encuentran en las Escrituras y que las Escrituras son simplemente una parte cristalizada de la tradición. Y por ejemplo tenemos a San Pablo que dice cuando se dirige a su audiencia cristiana, sigan firmes con la tradición que reciban ustedes, ya sea en forma oral o por cartas, o sea por cosas escritas. Entonces, no se trata solamente de lo que está en forma escrita. Por lo tanto, esto es algo que debemos tener en mente. Y también tenemos a tradiciones que no son católicas, tradiciones protestantes que muchas veces tienen una terminología y creen en muchas cosas que no figuran explícitamente en las Escrituras, comenzando con la doctrina de la Trinidad, tal como lo entendemos nosotros. Pero al mismo tiempo, yo creo que es importante darnos cuenta que la pregunta inicial fue ¿cómo es que ella era diferente a las otras personas? Bueno, para comenzar, quiero decir que ella trajo al Hijo de Dios. Ninguna otra persona, ningún otro ser humano tuvo esa posición. Ella fue la única que dio a luz al Hijo Divino de Dios. Y dada esa realidad con la cual están de acuerdo todos los cristianos, entonces eso establece el escenario para que ella sea diferente también en otras formas. ¿Qué clase de mujer quiso Dios que diera a luz a su Hijo? ¿Qué clase de mujer quiso que criara a su Hijo? ¿Qué clase de mujer quiso Él que se convirtiera no solamente en la madre de su Hijo, sino que se convirtiera también en la madre de todos nosotros, en la madre de la Iglesia?
Y cuando comenzamos a ver las implicaciones de todo eso, encontramos que ella fue realmente una persona única en ciertas formas. Y dado que Jesús, por ejemplo, cuando los católicos hablan de ella como la reina del cielo, dado que Jesús es el rey del cielo, con lo cual estamos de acuerdo todos los cristianos, y nos damos cuenta que ella es la madre del rey, como lo vemos en la tradición del Antiguo Testamento, esto significa que ella es la reina madre y ella va a ser la única en ese sentido. No hay otra mujer que dio a luz al rey del cielo. Entonces, quiero decir que cuando uno comienza, no tenemos tiempo para hablar sobre todo eso, pero cuando uno comienza a darse cuenta de la posición, del privilegio que tuvo ella de dar a luz al Hijo de Dios, la hace diferente a cualquier otra persona de la historia y de todas las implicaciones que conlleva eso. Eso está mencionado en las Escrituras. Dios te salve María, llena eres de gracia. Eso tiene más significado de lo que podemos expresar con palabras y por lógica tenemos que darnos cuenta de todas las implicaciones contenidas sobre quién es ella. Todas las generaciones me llamarán bendita. Hay un gran significado ahí. Y también quiero decir que las Escrituras no van a hablar mucho sobre ella al comienzo, porque ella mantenía un perfil muy bajo y no se hablaba mucho sobre ella, igual que San José. Pero sabemos que fue un hombre estupendo y que Dios confió en él para que fuera su padre adoptivo. Entonces debemos esperar una serie de cosas sobre la actuación de María. También quiero decir que no conocemos mucho sobre la niñez de Jesús. ¿Significa eso que todo fue inventado? No, sino que significa que eso no fue cristalizado en las Escrituras. Muy bien, tenemos otro correo electrónico de Sean desde San Luis y dice: un amigo me confió recientemente que él está interesado en aprender más acerca de la Iglesia Católica. ¿Qué sugerencias y recursos puedo brindarle para este fin? Caramba, es un gran tiempo para eso. Oh Dios, bueno, mucho depende de dónde se encuentra él. ¿Tiene algún problema específico con el cual quiere lidiar él, como problemas intelectuales? ¿Quiere él saber más acerca de las prácticas de la Iglesia? Depende de qué clase de texto piense usted que va a ser él capaz de aceptar y leerlo. El catecismo es un buen texto para empezar y quiero decir que es grande, pero también hay un compendio, el cual es una versión más corta. Pero hay que poner algo así en sus manos y luego ponerse a trabajar con él y decirle: bueno, ¿tienes alguna pregunta específica? ¿Quieres saber acerca de lo que enseña la Iglesia sobre las Escrituras, sobre lo que enseña acerca de María, sobre lo que enseña acerca de los apóstoles? Aquí puedes encontrar un índice, podemos trabajar juntos con este libro. Todo se encuentra cristalizado aquí en una forma maravillosa. Ese es un buen lugar para empezar, pero mucho depende del tipo de preguntas en particular que tenga. Mi consejo es que, y esto sucede muchas veces cuando uno está hablando sobre un tema determinado y piensa: ¿qué libro debo recomendarles a ellos? ¿Cómo escoge uno el libro? Generalmente yo les digo: aquí tienes un libro, pero primero léelo, porque si lo lee primero, conociendo a la persona, entonces uno puede decidir si ese libro es bueno o no para que lo lea esta persona. Uno no puede darle simplemente el libro, el cual puede ser un libro que nunca lo va a leer y así uno nunca va a poder responder a las preguntas que tenga. Y los libros tienen diferentes metas. Por ejemplo, cuando alguien está luchando con el esquema de la autoridad bíblica y de la tradición, yo siempre les digo, puede comenzar con el libro de Mark Chi, ¿Con qué autoridad? Es un libro excelente, corto especialmente para eso. Pero a lo mejor ese no es el problema con el que está lidiando, quizás podría ser otra cosa. El libro Católico y Cristiano de Alan Shark es un libro clásico y responde todas las preguntas. Si se trata de preguntas acerca de la enseñanza católica, yo escribo un libro sobre este tema, pero mucho depende de cuáles son las preguntas que tenga en particular. Quiero darle los consejos a la audiencia y decirles que pueden ir a lugares como el catálogo religioso de EWTN, el cual tiene una enorme cantidad de libros y que EWTN se ha asegurado de que son ciertamente confiables. También les aconsejamos que vayan a chnetwork.org, en donde tenemos recursos que hemos seleccionado e inclusive escritos, los cuales son confiables y adecuados para darles a las personas que no son católicas. Entonces, todos estos libros están disponibles en estas dos páginas web y son muy buenos para ese propósito, así que pueden recurrir a esas dos fuentes de información. Tenemos otro correo electrónico de Jeremy desde Colorado y dice: he estado viendo en forma regular a EWTN por cerca de un año y estoy considerando la Iglesia Católica. Sin embargo, debido a que me encuentro en una posición visible en mi Iglesia Bautista, me encuentro dudoso de empezar a asistir públicamente a las misas católicas. ¿Qué debo hacer? Jeremy: en nuestra organización El Regreso a Casa tenemos a clérigos conversos que se encuentran en el regreso y que no saben qué hacer sobre si hablar o no públicamente sobre el tema de su regreso. Todo depende de las circunstancias. En mi propia situación, yo ya no era pastor en mi congregación cuando comencé a hacer pública mi decisión y empecé a desempeñar posiciones no pastorales de modo que pudiera proseguir con mi decisión sin causar problemas serios en la congregación en donde me encontraba. Hay algunas personas que anuncian su decisión desde el púlpito y dicen que ese es su último domingo para así evitar que sean expulsados de la congregación en donde están.
Yo le aconsejaría que recurra a un sacerdote local con el cual pueda conversar en forma privada sobre su decisión y quizás este sacerdote pueda ayudarlo a encontrar un lugar en donde las misas puedan ser celebradas en un ambiente más privado. Eso sería lo primero que puede hacer. Es una buena decisión comenzar a asistir a misas, si puede, y quizás un sacerdote local pueda ayudarlo a encontrar un lugar donde pueda ir, en donde no pueda estar expuesto a la vista de una cantidad de personas conocidas. Yo también quiero decir que en mi propia historia tuvimos, bueno, yo ya no era el pastor, pero todavía seguía predicando porque me encontraba en la transición. Yo sabía que mi congregación me iba a entender y a los pocos amigos con los cuales trataba de conversar, eso era un problema y yo simplemente no lo aceptaba. Entonces tuvimos que encontrar un lugar donde asistir a misa y ciertamente íbamos y lo hacíamos en un lugar lejos de nuestra iglesia si podíamos. Pero por otro lado, en mi caso, había una serie de personas de mi congregación que estaban casadas con católicos. Entonces, había muchos de ellos que asistían a las dos iglesias y hasta cierto punto eso no era extraño para ellos. Pero usted tiene mucha razón al decir que debe buscar un sacerdote y tener una conversación privada y estamos seguros de que lo va a ayudar a discernir sobre el próximo paso que debe dar. Tenemos otro correo y viene de Cristi desde San José y dice: yo siempre he sido católica, pero no puedo ver que hay un fomento a la devoción de los santos. Yo siempre pido su intercesión, pero no siento una conexión hacia ellos. ¿Cómo puedo desarrollar una verdadera devoción a los santos? Bueno, voy a darle un consejo de acuerdo a mi experiencia. Mi esposa no era relativamente... ¿cómo puedo explicar esto? Yo tuve el privilegio por muchos años de leer a teólogos católicos en mi programa de teología histórica. Pero ella no lo hizo, ella se dedicó más que nada a criar a nuestros hijos, entre otras cosas. Entonces yo me encontraba listo para venir a la iglesia antes que ella. E inclusive en el tiempo que ella ya se encontraba lista para venir a la iglesia, una de las cosas que me dijo fue: yo me voy a hacer católica, pero no le voy a orar a los santos. Y yo le dije: ese es un asunto entre tú y los santos. Pero sucedieron una serie de cosas poco antes de su admisión. La primera cuaresma que tuvimos después de su ingreso a la iglesia. Quizás fue en cuaresma, creo que fue en tiempo de cuaresma, y ella sabía que tenía que realizar una lectura especial. Y entonces comenzó a preguntar qué leer y las personas comenzaron a recomendarle biografías de los santos o inclusive escritos de los santos. Y ella dijo: no hay ningún problema, yo puedo hacer eso. Entonces ella comenzó a leer y se enamoró de ellos. Ella empezó a verlos no como unas figuras distantes, sino como personas igual que ella, que de alguna manera se perfeccionaron en Dios, quienes eran sus amigos. Y lo mismo me sucedió a mí. Yo recuerdo que antes de hacerme católico yo leía a San Agustín, que tenía conversaciones con ellos. Yo leía a San Francisco de Asís y decía: caramba, ¿es eso lo que dice? Yo leía lo que él escribió y me decía a mí mismo: ¿cómo será conversar con los santos? Pero mi esposa especialmente, y también para ambos, mi amor por los santos ha crecido enormemente al leer sobre sus vidas, especialmente al leer todas las cosas que tuvieron que decir. Bueno, una de las escrituras que nunca vi, ya hemos hablado sobre eso antes, la cual no puedo citarla correctamente, quizás usted pueda ayudarme, pero se trata de algo que dice que sus ángeles siempre se encuentran ante la presencia de Dios, que sus ángeles... Así es, efectivamente es cuando Jesús le está hablando a los pequeños niños. Sus ángeles. Bueno, ¿cómo lidiábamos con eso cuando éramos protestantes? Sus ángeles. Bueno, algunos intérpretes dirían: nos convertimos en ángeles, que es como se diría en la cultura popular. Pero eso no es lo que quiere decir, no nos convertimos en ángeles. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir cuando hablamos de los ángeles? Bueno, tenemos ángeles de la guarda, y luego podemos hablar de este tema de la otra vida, en donde los santos están orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Quiero decir que todo está ahí, si queremos verlo, si es que podemos. ¿Qué le podría decir a un pentecostal que está viendo este programa? ¿Por qué deberían considerar regresar a casa, a la Iglesia Católica? Cuando yo me hice pentecostal, una de las cosas que más escuchaba era que necesitábamos tener un evangelio pleno. Ese era un término que empleaban, era un término maravilloso. Ellos decían: todas estas cosas que creen todas estas denominaciones protestantes clásicas están siendo obviadas o ignoradas u olvidadas, así como cosas como los dones espirituales y cosas así. Y yo siempre estaba ansioso por tener más evangelio, porque estaba ansioso por tener más de Jesús. Y yo le decía a los pentecostales: hay un evangelio más pleno del que han descubierto ustedes. Ustedes tienen el derecho a tener más evangelio, porque ustedes tienen el derecho a querer más de Jesús. Y yo les decía: miren a la Iglesia Católica, ustedes van a encontrar ahí más evangelio del que se pueden imaginar, y debido a eso van a hallar un encuentro más cercano con Jesucristo. Que el gran anhelo de sus almas, en conocerlo más, de estar llenos de su espíritu, se va a cumplir cuando conozcan a la Iglesia Católica en una forma incomparable. Entonces, vengan para acá. La labor es grande.
Bueno, Paul, no hemos cubierto todas las preguntas que pensábamos tratar. El tiempo siempre vuela cuando hacemos este programa, pero esperamos cubrir todas las preguntas que quieren hacernos nuestros televidentes. Quiero recordarle a la audiencia que la conferencia Profundizando en las Escrituras sobre cuán firme es su base, en otras palabras, sobre las Escrituras, se va a realizar los días 22 y 23 de octubre. Así que si ustedes están interesados, por favor vayan a nuestra página web, chnetwork.com. Nos va a encantar tenerlos con nosotros este fin de semana. Paul, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcus. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Dios te bendiga. Bueno, lo veré en la conferencia cuando dé su charla. Ahí estaré. Dios os bendiga y